brazo que gira alrededor de un punto, que lo llamamos manivela, como si fuera un reloj, ¿sí? Que a su vez me mueve otro brazo, otra barra, en una dirección que va cambiando su ángulo, ¿sí? Y se llama biela. Biela manivela. Este era el método que se empleaba primitivamente para hacer girar los motores, bueno, todavía actualmente, ¿no? Los primeros motores, que eran a vapor, se basaban justamente en la presión. Funcionaban al revés. La presión del vapor me movía un pistón y este movimiento del pistón, con su escape, me hacía girar una rueda. La famosa locomotora de vapor, la que se creó hace 300 años. Nosotros lo sabemos porque somos muy jóvenes. Del auto todavía es. Todavía es, ya sé, bueno, pero fue un caso muy extremo. Te fuiste a la prehistoria. A mí me lo contaron, a mí que lo viví. Watt era uno de los que bueno, ¿cómo va? Bien, sigamos con lo nuestro. Bueno, pero hay que relacionar, va a ser más divertido. Histórico, ¿no? Bien. Acá es al revés. Lo que está girando es la manivela y está moviendo un cilindro, o sea, un pistón, dentro de un cilindro con movimiento horizontal, movimiento obligado. Después vamos a volver sobre esto cuando lleguemos al final del año con mecanismos. Movimiento obligado. ¿Por qué? Porque no le queda otra al pistón que moverse dentro del cilindro horizontalmente. Acá no hay componente ni vertical ni nada. Este punto yo ya sé que se mueve horizontal. ¿Sí? ¿Sigue? ¿Y cómo se moverá este punto? Esto antes del enunciado, porque es un poco concepto, antes de ver todo. Lo importante, chicos, yo les doy un consejo. Por lo menos era lo que yo intentaba. Primero me leía la teoría, vieron que lo veía bastante. Después, cuando veía un problema, trataba de enfocar los conceptos, aplicarlos. Después miraba lo que me pedían y ahí lo que yo había deducido, mucho más fácil me salía la forma. ¿Entienden? Acá tenemos una dirección que es horizontal y hay otra dirección que también conocemos, de otro punto. ¿Cuál sería? La ruta angular, la ruta. Exactamente. Si este punto gira, ¿cuál va a ser la velocidad v? ¿Qué dirección va a tener? Perpendicular. ¿Ok? ¿Comprendieron todos? O sea que este punto siempre se va a mover perpendicular. En este caso perpendicular a los 40 grados. ¿Sí? Y este punto siempre se va a mover horizontal. Tangente al giro. Tangente al giro. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a ver el enunciado. El mecanismo que se muestra, la manivela B tiene una velocidad angular constante en el sentido de las agujas del reloj de 2000 RPM. Me da, fíjense, me da N. Lo que estábamos viendo recién, no me da velocidad angular, me da N. Para la posición indicada de la manivela, 40 grados, esto hay que deducirlo, me piden calcular la velocidad angular de la biela. ¿Qué significa velocidad angular de la biela? Esta biela se va a desplazar, observen, a medida que esto avance se va a correr horizontal, después va a venir para abajo, después se va a mover así y se va a mover así. O sea, este punto se va a deslizar, ¿no? Pero va a tener un movimiento de rotación, ¿ok? En este caso está con el extremo derecho abajo. Cuando este punto esté abajo, va a estar con el extremo derecho arriba. O sea que va a tener una velocidad angular, ¿ok? Que va a ser variable. Por eso me piden en ese momento, ¿ok? Ya vamos a decir por qué es variable. Bueno, ¿algo más? Me dan las longitudes. 3 pulgadas, 8 pulgadas. Recuerden que inch es pulgada en inglés. ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, A es el centro del motor, digamos así. B el punto de articulación. Y D, acá está. D es el punto donde se articula con el pistón. Y G, bueno, el centro de masa de la biela. Vamos a ver el desarrollo. Partimos, como habíamos dicho, lo primero sacamos omega. Usamos esta fórmula que vimos acá. ¿Sí? Fíjense que multiplico por 2pi y divido por 60 para cambiar mis unidades.
y llego a que la velocidad angular es 209,4. Lo segundo que hago, ¿qué es? Yo sé que esto va a ser 50 grados, por lo que dijimos recién. Este ángulo. Es lo que le falta a los 90, ¿no? Bien, y sacamos la velocidad del punto B. Si yo conozco la velocidad angular de rotación, que es constante, 2000 rpm, con ese valor de omega, que son 209 radianes, multiplico por el radio y obtengo la velocidad del punto B. ¿Ok? Fíjense que de ese punto, el extremo de la manivela, conozco la intensidad y el ángulo. ¿Seguimos? Y ahora, para terminar de armar, vamos a usar un teorema muy usado en trigonometría. Algunos se deben acordar el teorema del C, o teorema de 2C. ¿Sí? Por supuesto, vamos a transformar ese movimiento, que es una rotación, ¿ves? B sub B tiene 50 grados respecto a la horizontal, este tiene horizontal, o sea, este movimiento que va a ser de rotación, lo vamos a transformar en un movimiento de traslación, con el valor B sub B, ¿sí? Y en una rotación, dejando fijo el punto B, girando para arriba. O sea que de acá puedo decir algo. Si bien la manivela se mueve en el sentido de las agujas del reloj, en ese punto específico, la barra, o la biela mejor dicho, barra BD, se mueve en sentido contrario. ¿Vale? Tiene que girar así, como ya en el ejercicio nos damos cuenta, pero si no nos habíamos dado cuenta, cuando la descomponemos, vemos cómo tiene que ser. ¿Sí? ¿Y qué es lo que conozco? Como ustedes se dan cuenta, volvamos un minutito, les voy a dar un dato para que ustedes mismos lo vayan. El anterior, por favor. Acá tengo un triángulo oblicuángulo, con este voy a trabajar. ¿Ok? Conozco los ángulos, o sea, en base a este vamos a hacer el triángulo de velocidades, pero me refiero que la geometría nos da las características de los vectores velocidad. ¿Sí? Avancé, así entienden mejor la explicación. Bueno, perdón, podemos ver un minutito. Si hacemos aplicamos el teorema del seno, entre el ángulo 40 grados dividido 8, a ver, así lo ven bien. Porque primero sacamos el ángulo beta, ¿sí? Como le decíamos, aplicando el teorema del seno. El ángulo beta, volvemos un poquitito, una más, es este ángulo. Yo conozco esta distancia, conozco este ángulo, conozco esta distancia. Este ángulo es el ángulo opuesto a la manivela. Uso ese teorema para sacar el ángulo. Y me da, creo que 13 grados... 13,95, casi 14. Quiere decir que con respecto a la vertical, como este punto va a tener que rotar, está a 76,05. ¿Me entienden? Este dato yo lo saco del ángulo que está formando beta en ese momento. Si está rotando respecto de B, este vector tiene que ser perpendicular a la biela. Y si la biela forma 13 grados, el ángulo va a ser de 76,05. ¿Ok? Que es lo que le falta para los 90. ¿Entendió? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro dato más? Bueno, después podemos decir que la velocidad del punto D va a ser igual a la de B más esta componente. Y ahora vamos al triángulo de los vectores. Aquí está. Este es el punto B, que me forma 50 grados respecto a la horizontal. ¿Sí? ¿Ok? Esta es la dirección de D, horizontal. Voy poniendo los ángulos. B sub dB, que es el que me tiene que cerrar. Además, este vector, no solo conozco la dirección, conozco la intensidad. Y le tengo que agregar un vector tal, ¿sí? B dB, que conozco el ángulo. Porque ya vimos, tiene que ser perpendicular al ángulo que me está formando la manivela, la biela en ese momento. ¿Me siguen todos? ¿Sí? ¿Algunos se han quedado? Sí, un poco de conexión. Paramos un poquito para analizar hacia atrás. Porque algunos me parece que se han quedado. Así el repaso. Volvamos un poquito para atrás. Bien,
primero que hago es sacar el ángulo beta, ¿sí? Con el teorema de los senos. Previamente, por supuesto, transformo n en velocidad angular, y esa velocidad angular multiplicado por el radio me da velocidad tangencial. O sea que sacamos v sub b, que ya sabemos la dirección que tiene, es de 50 grados, porque es complementario de este ángulo, ¿sí? Sacamos el vector, el valor del vector velocidad, porque tenemos el valor de la velocidad angular, omega, ¿sí? Y sacamos este ángulo. Con esos datos, y transformando, descomponiendo en movimiento de traslación y rotación, llegamos acá. Y acá está la clave para terminar de armar la dirección de B. Ustedes recuerden que este vector sumado al vector B, o sea, en este punto voy a tener el vector B sub B, porque yo consideré que toda la barra se trasladaba, toda la biela, pero por otro lado se tiene que mover horizontal. O sea, este vector que conozco su dirección y su intensidad, le tengo que sumar un vector que conozco su dirección. Sale de más duro que la intensidad sale sola. También podemos aplicar esto en el C, que es la parte que sigue. Una más. ¿Ok? Repito. Conozco este ángulo y conozco este vector. Saco perfectamente este vector y este vector. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? B sub dB, utilizamos, ven allá arriba está el teorema del seno de los senos nuevamente. Lo aplicamos y sacamos todas las velocidades. Este ya conozco el ángulo, ¿sí? Bueno, este es el seno. ¿Qué más? Y bueno, conociendo, saco el vector B sub dB y lo hago sumando los dos. ¿Viste? Bueno, ahí tienen todo. Y saco la velocidad angular, un minutito más. Con el valor de B sub D, observen, B sub dB, la velocidad relativa del punto D respecto a B, que era una rotación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con ese valor, justamente por ser una rotación, al descomponerla, yo puedo sacar el valor de omega, ¿ok? Dividiendo a este valor, los 495 por el valor del radio. Velocidad tangencial dividido radio igual velocidad angular. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro o no? Haga un grito, a ver si se... A ver, tenemos un minuto. Son demasiados conceptos y cosas de otra materia. Y bueno, eso se lo dijimos el primer día. Vamos a entrar a rebobinar un montón de cosas. Pero les va a servir. Bueno, este es un caso bien específico de movimiento en dirección obligada. Hay muchos de ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Fíjense que utilizamos un par de conceptos, una metodología que es separar en dos movimientos, traslación y rotación, y después es matemática pura, teorema del seno en este caso, ¿sí? Porque no hay otra opción. Yo tengo los datos justos y necesarios para poderlo resolver, ¿sí? ¿Ok? Bueno, me parece que ahora viene... No, dale, busca. ¿Sigo? Centro instantáneo de rotación. Bueno, acá hay un concepto muy importante, que es el de centro instantáneo de rotación. ¿Qué es un centro instantáneo de rotación? Muchas veces, cuando analizo el movimiento de una pieza, ¿sí? Cualquiera, cuerpo cualquiera, voy a ver que los vectores los puedo considerar o puedo transformarlos como si estuviera el cuerpo entero girando alrededor de un punto. Les voy a hacer un pequeño esquema acá. Está en la escalerita, está el esquema de la escalera. No hablo de escalera, lo voy a hacer bien, no va a hacer falta una escalera. Pará. Dale, hace un poquito el dibujito y yo le voy a mostrar. Claro. Bueno, esta es una escalera, aunque no parezca, Ahí. apoyada en la pared. En esa posición, fíjense que... Oh, va a ser la papa ahora.
Cualquiera, la famosa papa, acá está. ¿Cómo hago? Dijimos, vamos a considerar que son rotaciones, ¿sí? Si son rotaciones, es como si el punto A estuviera rotando respecto de un punto figurado, ficticio. Puede ser real o no. Puede no pertenecer al cuerpo. Pero seguro que esta es la velocidad tangencial. Quiere decir que el radio va a ser perpendicular. Trazamos el radio perpendicular. ¿Ok? Quiere decir que el punto respecto del cual está rotando A está sobre esta línea. Hacemos lo mismo con B. Va a estar sobre la perpendicular. ¿Ok? ¿Sí? ¿Correcto? Este punto se considera que es el centro instantáneo de rotación. ¿Se subí le llamamos? ¿O qué otra nomenclatura tiene? C, directamente. O C, perfecto. ¿Ven? Ahí lo tienen acá arriba. Lo que ha planteado el ingeniero es tomar las perpendiculares respecto de la velocidad. Donde se interceptan y ojo, que es instantáneo, ¿sí? Es instantáneo. Es como si estuviera girando respecto a ese punto. Cuando se movió, cambió. Yo sé lo que algunos van a decir. De que no sean paralelos, señor Roque. Como paralelo. Por ejemplo, en el otro ejemplo lo pone paralelo a la velocidad. ¿Qué Claro. pasa si son paralelas las dos velocidades? A ver qué me puede decir. Son dos rotas. Se trasladan. Y en el otro caso no. Claro, pero en este caso alguno va a preguntar, pero ingeniero, si usted multiplica esta velocidad considerando el radio y esta, no le va a dar el mismo valor. Acá hay algo que no lo cierra. Porque además de la rotación, ¿qué más hay? Hay una traslación. ¿Entienden? Tiene la rotación y la traslación. ¿Sí? Bueno, y el caso, el paradigmático es el de la escalera, ¿sí? Claro. Esa escalera, depende de la posición que vayan tomando, el centro de este punto va a ir tomando distintas posiciones, ¿sí? Va a ir describiendo lo que se llama el centrodo temporal y el centrodo espacial, ¿sí? Eso ¿Entiende, chicos? Perdón, ingeniero, un detalle importante. Cuando recién empieza, supongamos que la escalera está vertical. ¿Cuál es mayor, la velocidad horizontal o la vertical? La vertical. Quiere decir que este punto va a estar más ubicado. ¿Sí? ya está contestando, bueno, por tener chicos. Ah, Acá o sea que se va a desplazar. Bueno, entonces, esto me va describiendo una trayectoria dependiendo de las distintas posiciones que tiene la escalera, que se llama el centrodo temporal, ¿sí? Y si nosotros esto lo graficamos en el espacio, recibe el nombre de centrodo espacial. Es decir, un concepto es la trayectoria que va describiendo esta escalera. Esta escalera está apoyada y se puede desplazar. Entonces, este centro instantáneo va a ir describiendo una trayectoria que es la que se llama el centrodo temporal. ¿Está bien? Justamente es instantáneo para cada una de las posiciones. Básicamente eso tienen que considerar. Ese es el concepto, ¿sí? No hay otra cosa, porque generalmente cuando le pedimos centro instantáneo de rotación, se hace en un mundo y no, es eso directamente, definir que es un punto, ¿sí? En el cual el cuerpo es rígido en un determinado instante está rotando respecto de ese punto, ¿sí? Que va a ir variando dependiendo de las posiciones, dependiendo de los valores de velocidad que tenga, ¿sí? Cada situación. Quería hacer una aclaración porque estaba analizando esta segunda parte a raíz de lo que preguntó su compañero. Acá los dos vectores son paralelos y no se trasladan. ¿Por qué? Tienen distinta intensidad. El paralelo es igual. Ya lo habíamos visto, Habíamos pero hecho que en para eso relación la velocidad de la misma. claro. Exactamente, nos faltó ese detalle para que quede claro. ¿Sí? Ahora, las sucesivos puntos que hacen C, los centros principales, se deben a los cambios de valores de velocidad que van pasando. La velocidad radio. Usted está definiendo una rotación omega. Esa rotación omega, o sea, la rotación la definimos con la velocidad angular. La velocidad angular, ¿cómo hago yo para obtener el valor? Lo saco con la velocidad tangencial que la conozco. Si no conozco velocidad tangencial no puedo utilizar este concepto. Y el radio distancia. Bueno, ese problema vamos a resolver en base a esto los dos problemas. Vamos a la cremallera.
¿Cuál es el centro instantáneo de rotación? A ver, ¿cuál es el punto que no se mueve? Con respecto al cual todos los vectores... El punto C. Este lo deducimos no de los valores de B, lo deducimos del comportamiento del engranaje. Ese punto no se está moviendo en ese momento, ¿no? ¿Okay? Pasado un instante, ¿cuál va a ser? El que está al lado. Sobre el horizontal, pero el que está al lado. ¿Okay? Bueno, entonces nos basamos en eso ¿para qué? Como yo conozco B sub A, ¿sí? Voy a determinar omega. Yo conozco B sub A y conozco la geometría. A B sub A la divido por 0,15, como ven acá, B sub A dividido 0,15, esto pasa dividiendo, y me da omega. Omega va a girar en sentido horario, por lo tanto es menos 8 radianes por segundo. ¿Sí? Una vez que saqué omega, todos los puntos se tienen que mover respecto de C. Ahora vamos a ver, pasemos, ahora vamos a contar lo que sigue. ¿Qué pasa con el punto B? Se va a mover con ese valor omega, ¿sí? Pero con el radio RB. El radio RB es todo esto. ¿Ok? 0,15 más 0,10. 0,25 o 250 milímetros. ¿Por qué lo paso a metros? Ustedes dirán, ¿por qué hinche con los metros? Porque la velocidad sí me da en metros por segundo. Aunque la geometría finalmente va a aparecer en milímetros, a veces en centímetros. Pásenlo a metros, para que la velocidad tangencial quede en metros por segundo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y lo mismo hago con el punto D. Recordamos un minutito. El punto D, observen, esta es la distancia. 0,15, 0,15. Por lo tanto, esto es 0,15 por raíz de 2. ¿Sí? La hipotenusa de un triángulo, rectángulo isósceles. Con ese valor sacamos B sub D. Y nada más. Y nos tiene que coincidir, por supuesto, con lo que vimos antes. Observen que 8 por 0,25 me da 2, el mismo valor que habíamos hecho antes. Y, ¿dónde está? 0,2121 por 8 me da 1,697, que era el valor que habíamos sacado antes. ¿Sí? O sea, por centro instantáneo de rotación es una pavada. ¿Se puede resolver todos los problemas así? Muchos sí, la mayoría. Tenemos que tener datos suficientes, ¿no? ¿Ok? Por lo menos estos dos seguros. Y el otro que planteamos, que es un poquito más complicado, acá ven que la cosa es un poquito más complicada. Para la cremallera era buenísimo. Es más, todos nos damos cuenta cuál era el punto. Acá no. Acá hay que encontrar. Tengo la manivela y la biela. Esta velocidad es así, esta velocidad es así. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cómo? Bien. Tiene que ser perpendicular a los dos. Perpendicular a este valor yo lo conozco. ¿Sí? Y la dirección sé cuál es. Este valor conozco la dirección, pero no la intensidad. Entonces, vamos a partir en este triángulo que se nos forma acá. Esto vale 50 grados. Este valor, ¿se acuerdan que lo teníamos? Lo sacamos geométricamente. Bien. Pero lo primero que hacemos, sacamos la distancia del punto C. Vamos al problema. El valor B sub B, ya lo teníamos, era 628.3. Ese lo podíamos sacar de 2000 RPM. Sacamos velocidad angular con las 3 pulgadas nos daba ese valor. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Quita B. Vamos a ver, perdón, omega B. Gamma. Bueno, disculpe. Es un poco perdido. El griego se me ha escapado. Gamma B. ¿Cuánto vale gamma B? Va a ser los 40 más este valor, 13,95. ¿Qué otro valor sacamos también? Ajá. Era 53,95. Y omega D. La tengo con omega. Y tanto omega velocidad angular. Omega D va a ser 90 menos los 13. También lo saco. Con esos dos datos, ¿sí? Volvemos a plantear otra vez. O sea, geométricamente encontramos ese punto.
¿Por qué? Porque yo conozco la longitud de la manivela, perdón, de la biela, 8 pulgadas. Conozco los 3 ángulos. Entonces saco cuánto vale BC y cuánto vale CD. Fíjense, con ese valor, con BC multiplicado por omega BD, ¿sí? Vamos a este concepto. Tengo 10,14 por omega. Vamos un minutito. Yo quiero saber cómo rota esto. ¿Sí? El valor de B sub B, si bien es importante, no me va a servir para terminar de sacarlo. ¿Por qué? Porque esta rotación va a depender de 2 cosas. Es una rotación. O sea, voy a tener, imagínense que esta pieza está girando en ese momento así respecto de este punto. Que se va a ir corriendo el punto, ¿no? En este caso es C. Cuando cambie un poquito se me va a desplazar para acá. Cuando vuelva a cambiar se va a ir, ¿ver? ¿Ok? Pero esa rotación necesito saber cuánto vale omega. El omega es la velocidad angular con respecto a la cual rota respecto de ese centro, es la velocidad angular de la manivela. Por eso, si yo conozco las distancias, que es lo primero que saco, puedo sacar cuánto vale omega, que es lo que vamos a hacer ahora. Por eso primero saco las distancias, para encontrar exactamente el punto. Una vez que tengo las distancias, despejo omega BD. Como la velocidad B yo la conozco, ese valor tiene que ser igual a ¿qué? A la rotación de la biela, ¿sí? Respecto a ese punto. O sea, lo tengo que dividir por el radio para que me dé la velocidad angular. ¿Queda claro? Primero necesito sacar, bueno, primero tengo que tener B sub B, pero después necesito sacar las distancias. O sea, cuando hagan un problema de centro instantáneo de rotación, la primera parte es la geométrica. Después viene el cálculo cinemático, de velocidad angular o de velocidad lineal, depende de lo que están viendo. Así sacamos B sub B. Y finalmente hacemos lo mismo, ahora que conozco la velocidad angular, la empleo para el otro punto, para sacar la velocidad D. Esa velocidad angular tiene que ser la misma, porque es el mismo elemento sobre el que están los 2 puntos. O sea que la velocidad angular es la misma. ¿Ok? Los 2 puntos en ese momento están describiendo un círculo con esa distancia y esa velocidad angular. ¿Ok? Es lo que hacemos directamente omega BD, que lo conozco, lo multiplico por la distancia de CD. Volvamos un minutito al dibujo para que lo vean. ¿Sí? Es decir, la velocidad angular que tengo por esto me tiene que dar B sub D. Es el último punto que saco. Y bueno, eso tendría que dar lo mismo que lo que nos dio con el otro método. ¿Sí? ¿Ok? La diferencia está que en este caso planteamos un triángulo oblicuo ángulo que es el de las velocidades. En el otro caso planteamos el triángulo formado por, también, era de las velocidades, pero planteado a partir de la geometría biela-manivela, o sea, biela-manivela. Acá planteamos respecto al centro instantáneo de rotación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Bueno, y después viene... ¿Hay algún mecatrónico acá ahora? Bueno, presten atención. Ponemos un robot especial para... ¿Cómo? Lo demás no lo hacemos, digo. Sí, los demás les piden a ellos que se los hagan y te lo comen. No, porque entonces van a decir, bueno, ustedes hagan, los industriales hagan desde la biela manivela y los petroleros van a buscar. Bueno, cuando encontremos de los petroleros, pobres. Bueno, tenemos un brazo robot, ¿ok? Perfecto. En la figura los puntos B y C están en un mismo plano. Vamos a considerar que es el plano XY. Tomamos así la posición en que están estos 2 brazos, que forman un plano. Ese es el que toma, ¿ok? Lo llamamos plano XY. Los vectores de velocidad angular de los brazos, AB y BC, o sea, yo conozco cómo giran los dos, ¿ok? ¿Cuáles son las velocidades angulares? Observen, omega B es negativo, es decir que este está subiendo, ¿eh? En cambio, omega BC es positivo, este está bajando. Es como si se estuviera expandiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar. Queremos saber la velocidad del punto C.
Estamos deduciendo de que tiene que estar acá. Porque si esto gira para arriba y este gira para abajo, más bien que este punto tiene que estar allá. Pero hay que saber exactamente ahora. O sea, si ustedes quieren. Sí. Si lo omega B es negativo, Y si yo lo dije antihorario, así. Ah, perdón. Sí, disculpen. Sí, perdón. Este gira horario y este gira antihorario. Sí, al revés. Claro. Y bueno, yo también a veces uso el otro sistema. A veces tengo que explicar con el otro, con la otra convención, entonces a veces uno se confunde. Bueno, planteamos los vectores distancia en primer lugar. Vamos a sacar el radio BA y el radio CB. Para eso usamos la geometría. ¿Sí? Fíjense, este ángulo, este brazo es de 900 con un ángulo de 50 y este es 760 con un ángulo de 15. ¿Sí? Por lo tanto vamos a sacar la geometría en dirección X y en dirección Y de los dos. ¿Sí? ¿Ok? Bien, eso es lo primero que hacemos. Avancemos un poquito. Sacamos entonces que el RBA es 734 milímetros y menos 196 J. Y el RCB es 578 y más 619. Esto vuelvo a repetir con la longitud de los brazos y los ángulos. Y seno y coseno. Con esto, ¿qué hacemos? Utilizamos la famosa fórmula de rotación. Porque tenemos dos rotaciones. Tenemos la rotación del brazo BA y la rotación que vamos a ver del brazo BC, o AB y BC. Pero hay una característica, el punto A, ¿sí? Velocidad sub A, no sé, vamos un minutito. Acá me dice que este brazo rota, decimos negativo, o sea, perdón, así, el reloj, ¿sí? Pero este punto no se mueve, no se desplaza. ¿Ok? En eso nos vamos a basar. O sea, vamos a sacar que la velocidad P es igual a ¿qué? A la velocidad del punto A, que vale 0, más la relativa, que es B sub P respecto de A. ¿Sí? B sub P respecto de A es una rotación. Por lo tanto va a ser igual a omega por R. Si no, Como yo conozco omega. espérate, Rodolfo, Sí. Rodolfo. Sí. Si no quieren estar, chicos, tienen toda la libertad de pararse e irse, ¿sí? Pero no conversemos. Chicos, me está costando hablar, ustedes se habrán dado cuenta, por favor. Traten de hacer silencio. Bueno, con esos valores que los sacamos recién, observen, estos son las componentes del radio. En K vale 0. Y el movimiento, como está girando en el plano XY, el vector correspondiente está en K. ¿Se dan cuenta? Si aplico el producto vectorial, me va a dar una componente Y y una componente en J. ¿Ok? Solamente esos dos valores. Lo demás se me anulan. Bueno, con eso voy a sacar la velocidad sub B, el punto B. Ahora bien, vamos un minutito al dibujo. Ya tengo la velocidad sub B, ahora vamos a analizar para dónde va. ¿Qué pasa con C? La velocidad de C va a ser igual a la velocidad que acabo de determinar de B más la relativa de C respecto de AB debido a la rotación. ¿Ok? Son dos brazos que rotan. Ahora vamos a ver. Y si yo analizo que esto se está moviendo hacia abajo y este se está moviendo en este sentido porque es positivo, evidentemente este punto tiene que venir para la izquierda. Bueno, avanzamos. ¿Qué es lo que hacemos? La velocidad del punto C es la de B más, ¿ok?, la velocidad relativa de C respecto de B, que la volvemos a calcular igual, otra vez con los datos geométricos del radio CB y con el valor K de la rotación del brazo CB o BC. Volvemos a aplicar el punto vectorial, ¿sí?, y nos va a dar un valor I y un valor J. Observen que el punto B disminuye en I y disminuye en J, es decir, que está yendo hacia la izquierda y hacia abajo. Y este punto finalmente me da
negativo aquí hacia abajo, pero positivo, perdón, hacia la izquierda, pero positivo en foto, ¿sí? Hacia la izquierda y arriba. Y bueno, no sé si también saca el ángulo, si no se puede sacar. Acá se la suma directamente los valores B sub B, los sacamos antes, y los valores B sub B. ¿Ok? Y si tuviera otro brazo más, podemos seguir armando todo el rompecabezas. ¿Ok? Este problema tiene dos posibilidades, como ustedes ven. Conocer las velocidades angulares y deducir la velocidad, o al revés. A veces yo sé cómo tiene que moverse el brazo, o quiero que tenga una velocidad. Bueno, tengo que ver cómo obtengo lo menos. No lo quisimos hacer porque es un poco más complicado, pero queríamos mostrar cómo también sirve para un movimiento compuesto de varias barras en cadena. ¿Sí? ¿Ok? Solo se necesita saber las rotaciones y las geometrías para obtener el valor. ¿Ok? Y además no se olvide de que estamos trabajando en un solo plano. Estamos suponiendo que estamos en un solo plano. Si no, sería mucho más complicado. Bueno, y aquí planteamos ejercicios a resolver. Esta es una ventana que se abre usando un cilindro hidráulico, AB, ¿sí? Nos da la velocidad con que se tiene el cilindro, nos da la geometría, ángulo, ¿sí? Y bueno, en base a la geometría, al teorema del coseno, porque yo no conozco este valor S, voy a arrancar determinando S, le doy la pista. Una vez que obtengo S, lo relaciono con la velocidad que se extiende a razón constante. ¿Sí? Así se resuelve. Bueno, sacamos la velocidad angular y acá tenemos justamente un problema de lo que habíamos visto antes. ¿Sí? En el A1 muestra la figura guiado por dos bloques ubicados en A y B que se mueven en las ranuras. La velocidad de A es de 2 metros por segundo hacia abajo. Me pide calcular la velocidad de B cuando θ es 45 grados. Justo para hacer traslación y rotación. Ahí le damos los valores que les y bueno, y ahora vemos otro que para ir componiendo movimientos de 3 movimientos. Tenemos lo que sería una manivela, lo que sería una biela, y el extremo de la biela me hace girar una rueda. Nos agregamos un elemento más. ¿Ok? Al problema que hemos dado, le agregamos un elemento más. Pero observe que hay una característica importante. En este punto está horizontal. ¿Sí? O sea que voy a tener la rotación directamente. A partir de cuando obtenga la velocidad del punto C, automáticamente voy a tener la velocidad que está girando la rueda. ¿Okay? ¿Lo puedo explicar? ¿O aquí se...? Es similar al problema que hemos visto de biela-manivela. Nada más que se agrega un cálculo más. Cuando tenga la velocidad del punto C, la velocidad tangencial, ¿qué tienen que hacer? Dividirlo por el radio y van a obtener la velocidad de rotación de la rueda. ¿Ok? Como para que vean una aplicación. Y acá tienen otro caso que, bueno, es un pistón, pero directamente el mismo caso. Acá tenemos una biela cigüeñal, con los datos. El cigüeñal está horizontal, el ángulo es 60 grados. Tenemos la longitud de la biela, ¿sí? La velocidad de giro. Bueno, es un problema similar. Observen que tiene la velocidad de giro y todas las geometrías. Creo que es el último, ¿no? Ok. Bueno, todavía lo escúchame una cosita. No estamos tomando lejos, la verdad. Sería importante que aparezcan de vez en cuando. Yo sé que hay alumnos que vienen todas las clases y que traen todas las clases. Yo sé que hay alumnos que se les solapan con otras materias, que son repulsantes y bueno, están un ratito y después se van.
tratemos de aparecer, ¿sí? Lamentablemente el tomar lista implica disponer de 15 a 20 minutos de la clase. No tenemos demasiado. No estamos tomando lista, pero tratemos de aparecer de vez en cuando si le podemos dar la oportunidad, ¿sí? La normativa dice que tiene que tener 80% de asistencia. Tratemos por lo menos de dejar certeza. Chicos, hasta la próxima.